Buenas noches y una brevísima presentación, más bien simple mención, para que ustedes se enteren de quién es la persona que hoy va a acaparar en solitario todos y cada uno de los minutos de la primera hora de este nuevo capítulo del Faro de Alejandría. Nuria. Y Nuria, en España, solo hay una. Del mismo modo que hubo, en otros tiempos, un solo Ramón, Ramón Gómez de la Serna, un solo Federico García Lorca y un solo Pío Baroja. Qué bien sus nombres suenan y qué bien suena el nombre Nuria Espert. Dicho queda inútilmente su apellido, pero como a propósito de Álvaro Fáñez Minaya, compañero de Cid, escribió don Machado, con decir su claro nombre basta. Nuria, buenas noches ante todo y gracias por este privilegio, lo aprecio en lo que vale. Estás buenas en noches, tu faro. buenas noches. Nuria, ¿no cambia un poco eso de ser desde hace muchos años, así te llaman, la gran dama o la gran señora del teatro español, mientras a la mayor parte de tus compañeros de trabajo se les llama afectuosamente cómicos, tú inspiras una especie de temor reverencial? A mí bien, lo confieso. ¿Sí? Sí. No, lo de la dama y todo eso no te creas que me hace muy feliz, ¿eh? Creo que eso de la dama ha comenzado con Masterclass, donde salía muy elegante, con un traje de alta costura, el moño, las perlas de Maricalas. Yo creo que me gusta más decir actriz o me gusta más decir mujer de teatro, porque una dama no puede hacer ciertas cosas y yo hago esas cosas, ¿no? Una dama es discreta y a mí la discreción no me gusta mucho en mi profesión, digo. En la vida tal vez sí, pero no en la profesión. La dama se mantiene dentro de los límites que su sociedad cayó en teatro de sonada. Así que supongo que lo de la dama vendrá por la edad y por ese traje de Purificación García de Masterclass, pero no te creas que me pone muy contenta, ¿no? Bueno, ya que has mencionado la edad, ¿puedo decir el año en el que naciste? Sí, nací en el 35, en Hija junio. de la guerra. Casi. Casi. Supongo que no tuve nada que ver en que estallara, pero en el 35, sí. En el Hospital de Llobregat y interviniste cuando eras niña en un teatro de barrio e interpretaste un gato que no te salió muy bien al parecer y luego una princesa. Horroroso. La cosa comenzó tan mal que tal vez fue el detonante de que se llevara mi vida profesional entera para siempre por delante, porque me quitaron el papel al día siguiente del estreno, es decir, eso fue en el Romea y era una obra que se interpretaba jueves y domingos. Y yo no me acuerdo de si estrené el jueves o el domingo, pero la otra función ya no la hice yo, la hizo un actor adulto que se tiraba por los suelos y daba cabriolas y yo era ahí sosoncita. Pero tú no sabrías dar cabriolas, pero en cambio tenías lo que sigues teniendo, unos maravillosos ojos de gato, que son los animales que tienen los ojos más bonitos. No se debían ver con aquella cara de gato que me pusieron y los bigotes, porque no me arreglaron las cosas ante los directores y productores del Romea, no. Pero en cambio fueron generosos suficientemente, no sé si fue por mis lágrimas, como para dejarme en la compañía y darme el papel de una princesa unas semanas más tarde. Y ya de princesa, ¿eso te salió mejor? Mucho mejor. Mucho. Hay una foto en la que estoy así, de princesa, con una mano puesta así, y tengo 13 años o algo así, y ahí ya se veía que la cosa iba a ir bien. Pues entonces no te quejes de que te llamen gran señora y gran dama y estas cosas, sí. Porque las princesas se supone que son... ¿Pero hacen así las princesas? Yo creo que no, Y creo que por aquellos años también hiciste de Arcángel Gabriel. En Los Pastorcitos y Els Pastorets, sí, con una faldita así corta, pero ya empezaba el desarrollo físico, ya aquello fue un par de años después o así, y ya era un arcángel un poco raro, un arcángel. Bueno, en cualquier caso, lo del teatro te venía de casta porque tus padres, tu padre era carpintero, sí, ebanista, tu madre trabajaba en una fábrica de tejidos, exacto, creo, sí, pero ellos se habían conocido, ellos tenían mucha afición teatral. Actuando. Y en Terra Baixa de Guimerá, creo. Tal cual, ¿no? Donde hay una Nuri que asoma por ahí jugueteando y eso, y me llamo Nuria por eso, y me llamaban Nuri de pequeñita, después eso ha desaparecido, pero eso fue lo que hizo que me pusieran el nombre. Se conocieron haciendo mi padre, el Sebastián, que era el malo de la función, y mi madre, actriz dramática, la protagonista Marta, la víctima de la cosa. Bueno, toda una dinastía
de gentes dedicadas a la farándula en general. Tus padres, que no llegaron a ser actores, No, pero que tenían esta afición. aficionados. Tú, que qué vamos a decir, y luego tus hijas, que Mis también dos hijas han en el seguido. mundo de la cultura y del teatro siempre, y ahora mi nieta que ha comenzado a estudiar arte dramático y que está ensayando. Bárbara, que está ensayando una obra de Jaime Salón con un papel pequeñito, precioso, y que está más que ilusionada, mucho más que si yo estrenase en Londres, no sé qué. Pero ya había hecho tu nieta, creo, algún papelillo en televisión o algo parecido, Apenas, sí, 2, 3 sesiones, sí, una cosa muy breve. Está empezando y tiene que empezar por el ultimísimo peldaño, que es la buena manera de empezar. Bueno, y eso de que toda una familia, padres, hijos, nietos, quizá bisnietos, se dedique a una misma profesión o por lo menos quiera acceder a esa profesión, ¿eso qué es, Nuria? ¿Es medio ambiente? ¿Es karma, como dicen en el Oriente? ¿Son genes? ¿Qué es? ¿Cómo nace en ti la todo vocación? ello junto. En mí la vocación nace mucho después de estar metida hasta aquí en la cosa, ¿eh? O sea, mis padres, que dejaron de actuar cuando yo nací porque ya no hubieron más noches libres ni más posibilidad de ir a ensayar, ensayaban siempre por la noche, ¿no? Y había una pequeña en la casa, entonces me hacían, y está bien dicho porque yo no quería, pero ellos tenían tal ilusión que el hecho de que yo recitara, me enseñaban a decir poesías, y el hecho de que yo actuara les daba un placer tan enorme. Ellos vivían tan mal entre ellos que tal vez la cosa que hacía más vivible la situación y tal vez el único lugar al que iban juntos era ese domingo en el que yo iba a recitar una cosa que ellos me habían enseñado, ¿no? Una cosa que se llamaba News d'Art, Noches de Arte, que ibais a un bar. Nidos. Nidos de arte. Claro, nidos, claro. News, y bueno, news. ibais allí y pagabais una consumición, sí. y eso te daba derecho a recitar un poema o Bueno, a lo tú que lo fuera. pedías, tú decías, mi padre se levantaba y decía, la Nuri, si pot ser, vol recitar no sé qué cosa. Y entonces yo salía, hacía así, me aplaudían mucho porque enseguida fui niña prodigio allí, en ese mundillo. Nena prodigi, ¿no? Nena prodigio, sí. Y entonces yo salía y recitaba generalmente unas cosas muy dramáticas, ¿eh? O sea, dramas. Un drama separatista, sí, que me había enseñado mi padre, que se llamaba La llengua trossejada, que es que, bueno, no se puede hablar catalán, lo cual era completamente cierto por otra parte. Y un soldado oye cantar en catalán, sube al piso, mata a la mujer, pero la mujer está embarazada y el niño llora en catalán, ¿no? O sea, yo decía este poema. Al lado de esto decía Pandereta de Pedro Mata, y al lado de esto, muy pequeña, empecé a decir cosas de García Lorca, pero el romance de la Guardia Civil y la casada infiel con 6 años o 7. Pero es una especie de karaoke sin monitor de visión y anticipándose a los tiempos, ¿no? Eso de aparecer ahí. Sí, era muy extraño porque allí nunca tuvimos ningún problema, ni nadie preguntó, ¿y usted por qué dice este poema? Así que, no sé, y allí se cantaban romanzas de zarzuela y arias de ópera, las más sencillas y conocidas, las Butterflies, los Rigolettos, que después tanta importancia han tenido en mi carrera, me las aprendí allí, ¿no? Nuria, documentándome sobre tu vida, ha habido algo que me ha llamado la atención porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Tú y yo somos prácticamente coetáneos. Yo soy un añito más joven que tú, o quizá Media unos hora. meses, te pido perdón por ello. Media hora. Y bueno, yo recuerdo cuando terminó la guerra, para mí fueron años maravillosos, porque mi madre se había quedado viuda, era viuda de guerra, entonces tenía que salir a trabajar, daba clases de francés cuando yo regresaba del colegio. Y entonces no había nadie en casa que tuviera autoridad sobre mí y yo me iba a jugar a la calle y allí era libre. Sí. Y bueno, he leído que a ti te pasaba lo mismo, Sí. que tú jugabas en la calle, que también eras libre y que fueron también para ti aquellos años precioso, maravillosos. Sí. Si yo hablara muy largo y tendido sobre mi infancia, la gente pensaría que es una infancia triste, pero yo no la recuerdo como tal. Por la calle. La calle, éramos un grupo de niñas y a veces merendaba en casa de mis amiguitas si sus madres estaban, pero la mía no estaba porque la mía trabajaba 2 turnos en la fábrica, ¿no? Mi padre no encontraba trabajo habitualmente porque era una persona conflictiva para los patronos.
muy sindicalista van la letra, con lo cual, como todos eran eventuales, pues trabajaba poquísimo. Eso hacía que mi madre hiciera 2 turnos, ¿no? Entonces, mi padre no estaba en casa, pero mi madre tampoco estaba porque estaba trabajando. Y yo me he criado mucho en la calle, ¿no? Salía del colegio, suponte, a las 5 de la tarde o a las 6, no me acuerdo, pero es que mi madre... Sería. Sí, mi madre llegaba a las 9. Claro, lo mismo que me pasaba a mí. Y eso era precioso porque no había ningún tipo de peligro, era muy vida de barrio, todo el mundo me conocía, yo conocía a todo el mundo. Te llamaba el tendero y te regalaba una mandarina, o quiero decir, yo lo recuerdo muy, muy feliz. Bueno, eso es algo terrible en el mundo actual comparado con el de ayer. Los niños crecen en las casas. En las calles ya no hay niños. No. En el tercer mundo sí, pero aquí no los hay. No, ni en los barrios yo creo, porque los barrios están peligrosos. Peor aún casi. Porque los coches y la circulación se ha comido toda vida de calle, también en España, que era un país muy de vida de calle, hasta no hace tanto, ¿no? A los 17 años, si no estoy equivocado, estabas interpretando con un papel de segundona la Medea. 19. A los 19. Bueno, y te tocó sustituir, porque se puso enferma o por lo que fuera, a una gran actriz de la época que era Elvira Noriega. Absolutamente. Tuviste un éxito tremendo y ahí prácticamente arrancó tu verdadera carrera de actriz. Sí. Eso los moros, en el mejor sentido de la palabra moro, le llaman baraca. Baraca, sí. O karma, o suerte, o... Destino. Destino, sí. Porque no solo hizo que fuera mínimamente conocida, menos de lo que yo pensaba en aquel momento y de lo que todo el mundo creía a mi alrededor, quiero decir que tuvo menos repercusión profesional de la que pensábamos, pero lo que sí hizo fue darme mucha confianza en mí misma, y marcar un poco el tipo de trabajo que yo haría también durante toda mi vida, porque yo soy considerada una trágica y en realidad he hecho poca tragedia, he hecho más drama y he hecho mucha comedia, aunque no ha dejado tanta huella. Pero yo creo que viene de aquella imagen tan fuerte de la Medea, aquella del griego de Barcelona, del Grec, que fue para mí absolutamente definitiva, aunque como te digo, yo en aquel momento no conocía a Armando y después me quedé sin trabajo. Después de eso pusimos teléfono en mi casa porque estábamos convencidos de que no iba a parar de sonar con unos contratos portentosos. No sonó ni una vez y cogí 2.000 pesetas y me fui a Madrid con una compañera actriz, Alicia Gut. Nos fuimos las dos a conquistar Madrid y ahí Tamayo me dio un pequeño papel Después volví a Barcelona con compañías... ¿Tú estabas en la reposición de Diálogos de Carmelitas? La reposición, sí. Entonces tú estabas cuando yo y un montón de jóvenes díscolos de la época armamos una algarada tremenda, que es donde empezó la oposición a Franco en la universidad, en el Teatro Español de Madrid. Sí, en el Teatro Español. ¿No te acuerdas que fuimos ahí un montón de gente, impedimos la representación gritando? En la reposición. Y nos detuvieron a todos, estaba Tamames, Mújica, que sé yo mismo. ¿No sería el estreno? No, ¿Era porque la reposición? Tamayo iba a poner el Sábado de Gloria, que como sabes muy bien era cuando se estrenaban las grandes cosas, iba a poner los 6 personajes en Busca de Autor, de Pirandello. Y se lo prohibió la censura porque era Cuaresma. Lo iba a estrenar en Cuaresma y entonces se lo prohibieron por ser Cuaresma. Entonces el pobre Tamayo se quedó sin obra teatral y repuso en lo de y después los puso los 6 personajes. Y luego ya llegó efectivamente Sábado de Gloria y estrenó los 6 personajes. No te ofendas, pero no me acuerdo. Pues nos llamaban los gamberros pirandelianos. Sí. Es que hay una anécdota muy divertida porque nosotros compramos todos allí en lo que se llama Paraíso. Sí, el gallinero. Cuando se levantó el telón empezamos a gritar Pirandello, Pirandello, y vosotros, bueno, tú no te acuerdas, pero tus compañeros creían que era un grupo entusiasta de catequistas que gritaba ¡Viva el clero, viva el clero! No puede ser. Bueno, dejemos esto. Tal vez decíais, todos fuera menos Nuria, todos fuera menos Nuria. No sabía yo que tú estabas allí. Sí, estaba sustituyendo a María Asunción Balaguer, que había estrenado el papel con un éxito extraordinario. Era un papel no muy largo de una vieja monja que muere aterrorizada de morir y ella había tenido un éxito personal extraordinario. Se había quedado embarazada, no pudo hacerlo, lo hice yo y pasó sin pena ni gloria, no tuve ningún tipo de éxito. Bueno, me has hecho perder el hilo del relato. ¿Cómo se tomó Elvira Noriega
tu éxito sustituyéndola, por casualidad. ¿Se lo tomó mal o no? Nunca se supo, pero lo que sí se sabe es que después, con los años, ella, que es una señora maravillosa, ha venido a verme, se presentó, la besé, le di las gracias, le expliqué, ella lo sabía todo perfectamente, se había puesto enferma y había abandonado el proyecto a muy pocas fechas, la verdad. Y eso parece que solo pasa en las películas de Sara Montiel, pero la verdad es que así fue como obtuve una cosa que tenía que haberme llegado, lógicamente, 10 o 15 años más tarde, ¿no? Bueno, en tu vida hay dos sombras casi permanentes, una permanente, la otra no tanto, por desgracia, dos sombras no fatales, sino todo lo contrario. Una es tu madre, que siempre ha estado al lado de ti, siempre te ha acompañado, incluso ahora al parecer. Sí. Y la otra es Armando Moreno, tu marido, Madre al mía, cual conoces en 1954. Que tampoco me ha abandonado, tampoco. Sí. Dos puntales extraordinarios y... En un ser humano no se puede hablar de porcentajes porque nunca se sabe qué habría pasado en otras circunstancias. Bueno, sin mi madre yo habría sido otra persona, pero es más... y no se sabe quién hubiera sido, pero sí se sabe que sin Armando no sería quien soy, eso sí se sabe. Bueno, Armando, poeta, guionista, productor, marido, y también tú has dicho hace un momento que en realidad no te ha abandonado, y debe ser verdad, porque tu salto a la ópera, en cierto modo, se produce debido a la presencia o ausencia presente de Armando, porque a él le gustaba muchísimo la ópera. Debido a la presión tremenda que me hacía para que me tirara de cabeza a las cosas, porque verdaderamente Armando estaba absolutamente convencido de que yo podía hacer todo. Eso hubiera podido ser horripilante, ¿no? No, pero yo te lo preguntaba porque parece ser que él quería ser tenor. Era un tenor frustrado. Cantaba en la ducha, cantaba fatal, pero con el primer dinero que ganasteis os comprasteis un tocadiscos, él se llevó todos sus discos y eran discos de ópera. Armando era un grandísimo aficionado. No un grandísimo conocedor, sino un grandísimo aficionado, amante sobre todo de la ópera italiana y francesa, menos de la alemana, una persona verdaderamente aficionado, ¿eh? Y yo una ignorante total cuando nos casamos. Y él fue iniciándome y guiándome. Nunca quiso ser tenor, no tenía ningún tipo de voz, cantaba... En esa revista ponen en tu boca que quiso ser tenor frustrado, por eso me he enterado yo, ¿eh? Esa revista que tú no conocías, que yo te voy a regalar luego. Y que tú me vas a regalar, no he leído lo que digo, pero debe haber sido mal interpretado. Nunca quiso ser cantante porque no tenía la menor condición para ello. Lo que era alguien que lo amaba extraordinariamente y que empezó a llevarme a los gallineros de los teatros de ópera en los que yo no había entrado nunca, la verdad, nunca, porque la ópera no pertenecía a mi mundo. Él no fue un tenor frustrado, pero también ahí dicen que tú sí eres una especie de soprano frustrada, que te hubiera encantado ser soprano. Voy a tener que demandar a esta revista. Entonces no te la regalo. No. Yo he cantado, he hecho 2 discos, uno de Brecht y uno de canciones judías del gueto hace años. Y en este momento estoy haciendo unos recitales de Brecht con música de Kurt Weill y canto en vivo 9 canciones. No tengo ninguna voz de cantante, canto como una persona con buen oído que es actriz y canta. No, esto no sé. Bueno, ya sabes cómo son los periodistas. Nuria, tú eres autodidacta, no pudiste terminar ni los estudios secundarios y sin embargo, bueno, es evidente que tienes una gran cultura. Tu marido, Armando, te inició en casi todo, pero parece ser que en las lecturas quien te inició fue Rafael, un hermano de Julieta Serrano. Tal cual. Y que además he sabido por Julieta hace una semana que está en España de nuevo, porque él ha vivido yo creo que en Venezuela toda su vida. Pero él estuvo el tiempo suficiente en España antes de marcharse, él también era muy joven naturalmente, aunque era bastante mayor que nosotras dos, para ocuparse de la educación literaria de Julieta. Como nos vestíamos juntas, Julieta Serrano, la grandísima actriz, como nos vestíamos juntas en el mismo camerino, éramos las 2 mindundis del Teatro Romea,
sus libros, cuando ella lo terminaba, ella me lo pasaba a mí. Así que su hermano, sin saberlo, estaba haciendo una doble educación y fue absolutamente decisivo para mi vida y para mi carácter y para lo que soy y para mis gustos, para pulirme, porque la lectura te tiene que llegar en el momento oportuno, de la mano oportuna, y el libro. ¿Cuántos años tenías tú entonces? 15, 14, 15. Y te pasó a Rabindranath Tagore, a Peter Ese fue el primero. El jardinero fue el primero. Y después cosas sencillas, y después las cosas se fueron complicando. Quiero decir que estuvimos juntas, Julieta y yo, 4 años en aquel teatro, y no hacíamos más que leer y actuar, las dos. Yo ya había dejado el colegio porque no lo podía compaginar con mis 2 funciones diarias, más mis ensayos, más... Y éramos 2 lectoras obsesivas, y a las 2 nos salvó la vida, porque tampoco Julieta tiene una educación académica. Piensa que estamos hablando de los años 40 y tantos, ¿no? 50, inicio de los 50. Así que Julieta tiene una vida semejante a la mía, y las 2 somos 2 mujeres preparadas en literatura, sobre todo. Después, sabes que los autodidactas tenemos unas lagunas brutales. Yo hay cosas de las que sé más que un especialista. Los no autodidactas también, ¿eh? No sé. Pero cuando no tienes una formación universitaria, hay cosas de las que no sabes absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, una laguna tuya. Una laguna, la geografía, por ejemplo. Solo conozco los sitios en los que he estado. Has estado en muchísimos. Pues de eso sé muchísimo. Donde no he estado, no sé ni dónde está, ¿no? Y tantos históricos, de pronto, sí, muchas lagunas. Pero en cambio, en literatura me entró una especie de desesperación por los libros, que era incluso risible para mis compañeros. Yo recuerdo que se me gastaban bromas no demasiado simpáticas a mi alrededor, ¿no? Porque seguramente debíamos exagerar muchísimo, o yo debía exagerar muchísimo, y eso de pronto no caía tan simpático. Bueno, de hecho, la literatura te marcó tanto. Yo he mencionado varias personas ya muy importantes en tu vida, tu madre, tu marido, Rafael Serrano, incluso, al fin y al cabo. Sí. Pero entre las personas que aparentemente te han marcado más después de todo esto, hay por lo menos 3 escritores. Uno es Rafael Alberti, otro es Salvador Espriu y otro es Terence Moix, ¿no? Sí, muy bien. Al que menos conocí, lástima, fue a Espriu. A Espriu le vi, pues, en esa entrevista formal que él hacía, aunque te tuviera afecto y enorme simpatía, había una cosa muy formal en el trato mío con él siempre, ¿no? Él me trataba de usted, yo le trataba de usted, y aunque hizo por mí algo maravilloso que dejó atónito a todo el mundo, que es escribirme una función, que fue una altra fedra, si us plau. Una altra fedra, si us plau, otra fedra, si gustáis. La verdad es que no puedo decir que fuéramos amigos, o sea, él me cohibía a mí mucho y le vi montones de veces, pero nunca pasamos de una cosa que a mí me hubiera gustado romper y que no supe. Con Rafael fue todo lo contrario. A Rafael y a Terenci los conociste quizá al mismo tiempo, te lo pregunto porque no, Rafael estaba en Roma y Terenci fue a Roma también. Primero a Terenci. A Terenci, que se acercaba por el teatro cuando con Adolfo Marsillac hacíamos A Puerta Cerrada y La Puta Respetuosa, y aparecía y me lo presentaban, y él muy admirativo, sabes que le gustan mucho así, tiene una gran capacidad de admiración y un poco mitómano. Así que me gustaba muchísimo. Y un día recuerdo que estábamos en gira por el norte y me dice Adolfo: ¿sabes quién ha escrito un libro genial? Que le han dado un premiazo. No, ¿tú te acuerdas de aquel chico que venía? Sí, bueno, pues ha escrito La Torre de los Vicios Capitales y es fenomenal. Y me quedé atónita. Volví a ver a Terenci. Le encontré en Florencia cuando yo iba a actuar, porque él iba a hacerme una larguísima entrevista.
nos amamos, nos hicimos íntimos amigos y cogió a Rafael y a María Teresa León y los llevó a Florencia a verme en Las Criadas. Así, una cosa así lejana también con Rafael. Rafael decía, al principio de conocernos, el que es simpático es el marido. Le decía a nuestros comunes amigos, el que es muy simpático es el marido. Y yo tampoco le encontraba muy simpático a él, yo qué sé, la timidez, o no sé. Un año después fuimos a Venecia con Yerma y subió Rafael con María Teresa, Aitana creo, y no sé si Terenzi también, un grupo de los de Rafael subió a vernos a Venecia. Y fue también pachas, pero cuando Rafael volvió a España del exilio, me pidieron que recitara con él en la Biblioteca Nacional, que presentáramos un libro de Lorca que él había ilustrado. Y después de eso nos fuimos a cenar con Bergamini y ya salimos novios formales. Y ahí empezó ese recorrer España recitando poemas de Rafael. El mundo. Fuimos a Nicaragua, estuvimos en Estados Unidos, fuimos a Nueva York, estuvimos en Londres. El mundo. Nuria, a lo mejor me equivoco, pero visto desde fuera, visto desde el patio de butacas o desde el paraíso que decíamos antes, parece como si para una actriz tan curtida como lo eres tú, recitar poemas es más fácil que interpretar una obra de teatro o no, en un escenario. Es decir, el poema es más mecánico, es más corto, admite menos... Yo creo que esas dos cosas que has dicho son dos dificultades atroces para un poeta leer sus poemas. Eso no son dificultades, porque él está transmitiendo algo que es más que suficiente, que es el alma con que se escribió. Pero para alguien de fuera que es una profesional de la interpretación, la cortedad, la música interior que fluye cuando lo recita Neruda o Rafael y que nunca podrá imitar un actor y que no debe imitar eso, tiene que encontrar otra manera, otro camino para la sinceridad que no sea: puedo decir los versos más tristes esta noche. Yo no puedo recitar así, no debo, pero en cambio, ¿quién puede decir mejor ese poema? Nadie del mundo, ¿no? Así que es una gran dificultad, no es fácil recitar bien. Nuria, una última pregunta antes de la publicidad casi freudiana, adelantándome al hilo de la biografía. No te asustes, es muy sencillita. No me asusto. Decíamos antes que tú irrumpes con éxito en la escena cuando sustituyes a Elvira Noriega, trabajando en Medea. Sí. Medea se convierte en una especie de obsesión en tu vida, porque sigues enredada con Medea. Hiciste con Medea en Mérida, hiciste con Irene Papas, dirigiste una Medea en Mérida, y parece ser que el año que viene vas a interpretar. Este año, estamos en... Es verdad, estamos ya en el 2001, sí, creía que estaba en el 2000. Interpretar una vez más el papel de Medea en Mérida, dirigida por Kakoyanis. Por Michael Kakoyanis, Mijail Kakoyanis, en griego. Bueno, como se diga en griego. Mijalis, creo que es Mijalis. Michael Kakoyanis. Sí, he hecho 6 yo y uno, ese que dirigí no para Mérida, sino para Barcelona, la de Irene Papas, para la Olimpiada 92, fue en Barcelona. He intervenido, he protagonizado 6 montajes diferentes de Medea. Ese de cuando tenía 19 años, el de cuando tenía 31, el de cuando tenía 47, el de cuando tenía 53 y ahora este próximo de este año, 2001. ¿Y siempre los haces distintos? ¿O hay lo fugitivo que permanece y dura? Está Eurípides, el que permanece es Eurípides. Pero ella cambia, madura, comenzó, supongo, siendo una leona celosa y desesperada. Y yo creo que ahora es más bien una socia traicionada. Cae el telón y viene cargadito de anuncios, como en los cines de mi infancia y de la tuya, Nuria, pero enseguida volverá a levantarse para que sigamos charlando con Nuria Esper. La publicidad.
Segunda parte de la primera hora del Faro de Alejandría. Seguimos charlando con Núria Espert. Núria, un año clave, 1959. Fundas en compañía de tu marido Armando la primera compañía, en el Teatro Recoletos de Madrid, ¿no? Así es, con Gigi de Colette. Con un reparto fastuoso que no puedo todavía comprender cómo aceptaron ponerse al lado de alguien que no era nadie, porque esa Medea de la que hemos hablado ni siquiera se había representado en Madrid, así que algo que sonaba. Yo creo que tuvimos la suerte extraordinaria de tener a Cayetano Luca de Tena como director y que fue su prestigio y su nombre lo que hizo que yo tuviera a mi lado a Juanjo Menéndez, a Carmen Carbonell, a Milagros Leal, María Luisa Ponte y dos compañeros más igualmente fantásticos, que hicieron de aquella Gigi una obra de un éxito extraordinario. Comenzamos con muy buen pie. En aquellos años, tú lo recordarás mejor que yo, pero yo lo recuerdo muy bien, en Madrid y quizá en el resto de España había una afición al teatro verdaderamente extraordinaria. Enorme. En Madrid había 20 y tantos teatros, teatros de comedia, teatros de drama, teatros de prosa. Enorme. Y dos funciones al día, y luego había 1000 teatros de cámara, 1000 teatros experimentales, teatros universitarios. No se daba abasto. No se daba abasto. Y eso que las carteleras oficiales eran más bien paupérrimas, salvo el Teatro María Guerrero y el Teatro Español, que estaban dirigidos por dos profesionales como la copa de un pino, que eran Escobar y Luca de Tena, un poco antes de ese 59 del que hablamos. El resto era verdaderamente un teatro muy poco interesante, pero entonces empezó, como tú dices muy bien, los teus y teatros de cámara, gente con unos deseos extraordinarios, con otros textos que unos se quedaban a mitad de camino por la censura, pero otros conseguían llegar a representarse. Y ahí, en medio de todo eso, cuando realmente el teatro llamado comercial o privado era de una banalidad extraordinaria, formamos nuestra compañía y el primer título fue Colette y el segundo título fue O'Neill y luego fue Shakespeare con el Hamlet haciendo yo el príncipe, y retomamos la Medea en un segundo montaje, y Lope de Vega y Calderón con el Jardín de Falerina, y o sea, unos repertorios que ahora parecen muy raros. No corras tanto, vamos con calma, acabas de lanzar un montón de nombres. Núria, tú fuiste una de las personas que introdujiste en España, por ejemplo, a O'Neill, al que acabas de mencionar. Sí, con Ana Christie y El deseo bajo los olmos, ¿no? Y más tarde hice a Electra le sienta bien el luto con José Luis Alonso, pero ya en el María Guerrero, no en mi compañía. Pero sí, hicimos Ana Christie y El deseo, donde ella por amor a su amante mata a su hijo, cosas tremendas que dices, ¿y cómo pasaban la censura esos textos? Porque no pasó ni este otro, ni este otro, ni este otro, ni este otro. No sé, tal vez la insistencia o tal vez que lo leyó a la hora de la siesta el censor, no lo sé, pero la cosa... También pasó la censura otro de los autores que tú introdujiste, Bertolt Brecht. Sí. Se hizo primero Madre Coraje, yo creo, y enseguida La buena persona de Sichuan, o viceversa. No sé bien cuál. Quizá al revés, ¿no? Quizá nosotros primero La buena persona, que la comenzamos primero en Cataluña y después en Madrid, y no se hizo más porque éramos 60 y tantas personas y no podíamos costeárnoslo. Bueno, y en esa rápida lista, abuela pluma, que has elaborado, has mencionado el Hamlet. Sí. Y tú en el Hamlet hacías el papel de Hamlet, sí, el papel masculino. Dos veces al menos en tu vida, no sé si hay otras también hiciste el Próspero. El Próspero, no hay la más. Tempestad de Shakespeare, son las únicas veces, ¿no? En La buena persona de Sichuan es un doble personaje. Ella es una mujer que se disfraza de hombre. Ella es una putita buena que se disfraza de hombre malo para resistir el asedio de los que quieren comérsela directamente.
Sin embargo, muchos años después, ya que estábamos hablando de papeles masculinos interpretados por mujeres, o al revés, de papeles femeninos interpretados por hombres, tú tuviste, y has tenido, y sigues teniendo mucha relación con el teatro japonés y con actores del teatro kabuki, en el cual los hombres interpretan papeles femeninos. Uno de los palmarés de mi carrera, que me cayó así como un regalo del cielo y que todavía no me lo explico, y cuanto más sé de él, menos me lo explico, es que yo he dirigido a Tamasaburo Bando en una obra de un autor español, de Francisco Ors, Contradanza, y Tamasaburo es un onagata. Un onagata, es decir, educado desde los 2 años para hacer papeles de mujer, considerado la mujer más bella de Japón, no como un hombre travestido, no como un homosexual que se viste mujer, una cosa diferente y casi incomprensible para nuestra mentalidad, que son los onagatas. Ellos ven a un onagata haciendo la princesa roja y no piensan, es un actor haciendo de princesa. Creen que es la princesa, pero tampoco porque piensen que es una mujer, es un onagata, que es un tercer sexo, un no sé qué, no sé cómo explicarlo. Es un onagata. Es un onagata, es un onagata y punto. Pero yo no era una onagata, un onagoto haciendo de hombre. Era una actriz haciendo el príncipe de Dinamarca y haciendo el próspero de La Tempestad, ¿no? Eso fue, si no estoy equivocado, en el 93, lo de Contradanza. Y no sé si antes o después habían empezado ya, siguieron tus relaciones con Japón. ¿Has ido a Japón, por ejemplo? ¿Has montado allí la casa de Bernard Alba o has enseñado a actrices japonesas a No, he dirigido la casa de Bernard Alba en japonés con actrices japonesas, pero antes de eso... Tenías un intérprete, perdona que te interrumpa, claro, porque es que... Inglés, japonés, 2 o 3, he tenido cada vez 2 o 3. Bueno, ibas a decir algo. Iba a decir que antes de eso... fui primero a representar Yerma en castellano, por supuesto. Después hice La Casa de Bernard Alba. Después fui dirigida por un director japonés, Koichi Kimura, en una obra japonesa llamada Keisho, maquillaje, que he representado en España y en América. Y después me parece que ya directamente llega Contradanza, que es lo mejor que he hecho allí, digamos, lo más importante para mi carrera ha sido mi contacto con Tamasaburo Bando. Bueno, no sé si fue cuando Contradanza, no sé si fue cuando Bernard Alba, no sé cuándo fue, pero sí sé Tú dijiste, aquí dice que probablemente en esa revista será mentira, porque parece ser que casi todo lo que dice ahí es mentira, pero en fin, ahí dicen que sufriste un ataque de soledad en Tokio en alguna de estas incursiones. No, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, me llegué al borde de una depresión y como ya había padecido una antes, estaba sumamente prevenida y me subí en el primer avión y me volví. Estaba muy sola. Estaba ensayando con mi director, Kimura, para maquillaje. Él estaba dirigiendo su propia compañía con otro espectáculo en aquel momento, así que yo ensayaba con él de 10 de la mañana... de 10 a 12 y media, y él desaparecía de mi vida y yo me quedaba completamente sola. ¿Con lo corteses que son los japoneses te dejaban sola? Sí, me dejaban sola porque allí estaba, yo ya sabía lo que iba, lo que pasa es que no lo pude soportar. No pude soportar esa ciudad en la que me sigo moviendo mal, empecé a no salir de mi barrio. Ahí dice que esa ciudad genera temor. Que a ti te generaba temor, cuando es una de las ciudades más seguras del mundo. Otro tipo de temor, sí, no lo sé explicar, pero sí temor me genera... a lo desconocido, temor a perderme, que me perdí varias veces, temor a salir del Museo del Palacio Real y que no te quiera coger ningún taxista porque tienen temor de no entenderte y no llevarte al sitio y ver que pasan las horas y que no te para ninguno. Me da miedo. Bueno, más que ataque de soledad, yo creo, Nuria, que lo que tuviste fue un ataque de pánico. Es una dolencia bastante extendida, ¿no? Pues sí. Y la cosa es que recuerdo que lo pensé por la noche al dormir, fui al ensayo de la mañana y se lo dije a Kimura, que lo entendió perfectamente, o hizo como que lo entendía, no sé qué debieron traducirle, y tomé el avión de la tarde. Llegué a casa en mal estado,
Y Armando me tranquilizó y me dijo, no, 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 tranquilízate, pues eso no se hace, pues basta, pues hasta aquí hemos llegado, pues basta. Me curé inmediatamente y 3 meses después vino todo el equipo japonés, terminamos el espectáculo aquí, ellos eran muchos, no les dio ningún ataque de pánico, lo hicimos en Valencia, estaban encantados, comieron paella y gambas todo el rato, son adorables, adorables, yo los quiero mucho y me entiendo muy bien con ellos y los respeto extraordinariamente, me parece una gente fantástica y he leído a sus autores y todo, pero ya, como te digo, salí huyendo, pero más bueno, rápido. Nuria, nos hemos saltado muchísimas cosas, vamos con ellas, Vamos, sobre todo nos vamos hemos saltado algo crucial. A ver. 1969, Las Criadas, 1971, Yerma y unos años después, El Divinas Palabras. Tu encuentro con Víctor García. Eso es mágico. Encuentro memorable. Eso es mágico. Armando y yo buscábamos un director que no fuera, queda muy pretencioso decir, de nuestra cultura, y además no lo decíamos así, pero ya habíamos trabajado con los mejores directores de este país y estábamos con muchos deseos como de crecer, como de cambiar, de abrirnos. Y entonces, almorzando en casa de Fernando Arrabal, en París, con quien... Él fue quien te presentó con quien yo había hecho Viva la Muerte. En Túnez. En Tunecía, sí, una película que me dio un montón de disgusto, mucha satisfacción. A mí me gusta mucho la película y trabajar con Fernando fue fantástico. Pero después mucho drama de todo lo que la película desencadenó y que no se vio casi en España. Bueno, eso me dio muchísima pena. Pero la cosa es que comiendo allí en casa de Fernando y diciéndole nosotros querríamos, él dijo, la persona es Víctor García. Nosotros ni idea. Ha dirigido el cementerio de automóviles, ha ido a Belgrado, ha ganado el premio de interpretación y sacó 10 fotos. Y nos dio un teléfono. Llegamos a España, Armando llamó por teléfono, Víctor llegó 3 días después y fue así, amor a primera vista, de los 3 hacia los 3, y nacieron Las Criadas. Después la relación se hizo aún más fuerte, más fuerte, para una Yerma con muchos problemas. Los problemas unen mucho a la gente que se quiere, ¿no? Así que con Yerma nos unimos aún más y después hicimos Divinas Palabras, cuando quizá ya esa relación ya estaba como terminando. Yo estaba en el estreno de Yerma. El estreno de Yerma fue un detonante. ¿Estabas en el estreno, sí, en el Comedia de Madrid? Sí, en el Comedia de Madrid. Fue un detonante. Desconcierto del público, desconcierto de la crítica, grandes elogios por una parte, el pobre Alfredo Marquerí no sabía qué decir, y Víctor Catena llegó a decir que Lorca no hubiera permitido ese montaje. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, pero... quién sabe, quiero decir, alguien tan rompedor, alguien que ha escrito en el público que el teatro tiene que salir de debajo de la arena y que hay que buscar un túnel subterráneo para encontrar... Imagínate. ¿Es verdad que para el montaje de Divinas Palabras, Víctor García se inspiró en el órgano de la Catedral de Segovia? Sí. En este librito que tengo aquí hay, de hecho, unas fotografías tuyas con Víctor, y Víctor está pues mirando ese órgano así con... Emocionado, ¿no? Sí. No está con unos ojos bellísimos. Bueno, las fotos no son muy buenas. Las fotos no son buenas. Pues esa foto es maravillosa porque es el momento esencial. Habíamos recorrido toda Galicia, él estaba buscando, yo estaba de ayudante de dirección, él estaba buscando cómo plasmar ese mundo que a él le gustaba tanto de Valle Inclán. Él estaba locamente enamorado de Valle Inclán y de Divinas Palabras, y de pronto ahí nos fuimos a la iglesia muy temprano, estaban tocando el órgano, no había ni una persona, me parece que estaban haciendo misa pero no había nadie, o había 2 personas, estábamos solos para entendernos, y de pronto aquello empieza y esa mañana nació esa preciosidad, porque yo creo que Divinas Palabras, que era muy irregular, que era un espectáculo que no estaba completamente terminado, Víctor estaba ya muy enfermo, yo creo que tiene las más bellas imágenes de Víctor García, como las más bellas de Las Criadas y las más bellas de Yerma, pues aún más hermosas algunos momentos de Divinas Palabras, aunque quizá estaba menos redonda la función, ¿no?
pero era todo corazón y emoción. O sea, Víctor era un genio. Esa palabra que se regala con tanta facilidad, ¿no? Pues no. Siendo muy, 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 muy avaricioso, puedo decir que era un genio total. Sus ideas sin fin, de dónde las sacaba, el camino que recorría una idea hasta convertirse en unos hierros y un material inimaginable. Poesía pura. Él murió en París, ¿no? Él murió en París. De cáncer, ¿qué es lo que tenía? Murió muy joven, ¿no? Víctor era alcohólico, ¿sí? Reconocido por él mismo, y cuando lo conocí en Las Criadas habían muchas horas al día de lucidez y de poderse trabajar y en que él se encontraba bien, con la dosis precisa y todo eso, pero después esos tiempos se fueron acortando. Ya habían muchas más horas en que no se podía trabajar porque él ya no estaba en condiciones, y en Divinas Palabras esos tiempos eran aún más cortos, ¿no? Hay una especie de curioso hilo de continuidad, de coherencia, digamos, Nuria, entre tu persona y la de Federico García Lorca. García Lorca es otra de tus sombras. Menudo piropazo me acabas de echar. No, el piropazo te lo echaba en este sentido. Por una parte, Federico García Lorca es un hombre que lleva el teatro al pueblo, la barraca y otras iniciativas, y que al mismo tiempo trae el pueblo al teatro, a los escenarios. Los personajes de Lorca son personajes del pueblo. Sí. No son intelectuales, no son gente de la ciudad. Y tú luego agarras eso y lo llevas a las grandes ciudades del mundo entero. Completas esa trayectoria de Lorca. Bueno, como si fuera un camión que lleva su talento, porque verdaderamente te tengo que decir que de estas giras que hemos hecho mundiales, que son absolutamente apabullantes cuando las miras así, el que abría todas las puertas era él, ¿eh? Víctor abrió las primeras puertas, no Jean Genet, sino Víctor. Abrió las primeras puertas de Belgrado, de Londres, de Nueva York, de Shiraz, en Persia. Fue Víctor. Pero después, el que abrió de par en par las puertas del mundo para nosotros fue Lorca. ¿No sabes ese nombre, lo que despierta en la gente? El amor. Todo el mundo se sabe sus poemas, se estudia en todas las universidades. No se representa tanto como nosotros creemos aquí. Es decir, no hay en Broadway una obra de Federico cada 3 años, no. Y en Londres, cuando hicimos Divinas Palabras en el West End, no había estado nunca en el West End. Había estado en pequeños teatros, en no sé qué, no sé cuántos. Nunca había estado hecho por una grandísima compañía en el West End, hasta que lo hizo Glenda Jackson, que fue el motor de ese espectáculo, ¿no? Pero él abre las puertas de Moscú, no tiene ninguna dificultad para conectarse con cualquier tipo de cultura, de público, la gente se emociona y llora con cualquier cosa. Tú, de hecho, dijiste, o escribiste, no lo sé muy bien, una frase muy hermosa sobre Lorca. Dijiste: Lorca ha aumentado las dimensiones geográficas, luminosas y espirituales de España. Muy bonito esta metáfora, ¿no? De este ensanchamiento de la península. No sé dónde la he dicho, pero sí que está bien. Pues lo mismo está en esa revista. Vete tú a saber igual dónde está aquí. Igual está aquí. No, sí. Lo siento con toda el alma, sí que es seguro. Bueno, vamos a hablar de un asunto serio. No que las cosas que hemos hablado hasta ahora no lo fueran, pero yo recuerdo, a mediados más o menos de la década de los 60, aparece en Europa el Living Theatre. Unos años después va a aparecer contigo Víctor García. Es el momento en que el director de escena empieza a tener una importancia que hasta ese momento no había tenido, o por lo menos el público no se la había concedido. Sí. Es también el momento en que el teatro entendido como texto, que además de ser recitado se puede leer, desaparece un poco, se impone el montaje sobre el texto Grotowski, y que coincide con la huida. Es cuando empieza la huida del espectador, que ahora afortunadamente ha regresado, cuando empieza esa huida de los teatros. Hombre, la huida de los teatros no era de Yerma, por ejemplo. No, de Yerma ni del Living Theatre. Hablas como de esa corriente. Es decir, la pregunta es, ¿en qué medida postergar el texto en relación a determinados efectos escénicos, determinadas concepciones, en qué medida eso ha sido
por lo menos conflictivo, si no perjudicial para el teatro. Pues seguramente era negativo prescindir del texto, como era negativo espectáculo de texto nada más, de dos personas sentadas hablando en un sillón y tucu. Se produjo un exceso en aquel momento. Es que eso no es mío, como decía Picasso, creo que no lo he inventado yo, pero es un péndulo que te lleva orgánicamente, como si fuera un descubrimiento, te lleva hacia el otro lado. Quiero decir que ahora seguramente podría hacerse un espectáculo con un actor sentado en una silla hablando con la gente, porque se ha hecho un abuso del teatro lleno de máquinas y de no sé qué. Pero que esos creadores de los que tú has hablado, el living fue como abrir una ventana que te comunicaba con la vida. Víctor cambió la historia de la escenografía. Grotowski, los que le conocieron, los que no, los que le vieron, los que no, están marcados por esa energía visceral que pedía que saliera desde un sitio que el actor no había usado nunca antes. Pero... Tú dijiste que esa forma de concebir el teatro, entre otras cosas, convertía a los actores, que hasta ese momento habían sido servidores, los convertía en creadores, en cómplices de la creación. Al menos con Víctor eso era absolutamente cierto, y yo creo que con Grotowski también. El actor podía dejar su realidad y trasladarse a otra realidad que hasta entonces solo la alcanzaban los poetas, los meditadores y los santos, ¿no? Entró una cosa medio política, medio religiosa, porque todos esos directores que hemos nombrado y algunos que nos dejamos, importantísimos, porque Bruch, que estaba ya antes en el teatro de texto y que después ha continuado avanzando en otra dirección, también participó cuando hizo USA, cuando hizo Barazade, participó de toda esa cosa medio religiosa, política, orgánica, que llenó de vida el teatro, y que tú dices que ahora de pronto esto está remitiendo. Pero lo que está es el péndulo volviendo hacia el otro lado, pero cargado, supongo y espero, de toda la energía buenísima que hubo en ese momento. Sería absolutamente ridículo volver a Benavente sentados ahí. Supongo que cualquier cosa, igual que en la pintura, cada nuevo maestro, cada nueva vía, cada nuevo camino rompe con lo anterior, pero naturalmente está cargado de todo lo anterior, si no, no podría existir, ¿no? ¿Qué pintor abstracto importante y para quedar en nuestra historia puede no saber pintar figurativo? Es que es impensable, es impensable. Llevaste con Víctor Divinas Palabras a Francia. Hubo, por cierto, algunos críticos, me parece que en aquel momento dijeron que más que teatro aquello era ballet, pero en cualquier caso fue cuando te apodaron La Pantera. ¿La Pantera? Sí, no me acuerdo, pero bueno, sí, papeles, esos 3 papeles que fueron los primeros que llevé por el mundo, nadie me conocía antes fuera de España. Palabras. Criadas, Yerma y Marigaila son verdaderamente 3 papeles trágicos, ¿no? Y necesitaban esa pincelada trágica, y supongo que eso, unido al jamón serrano y al vino de Rioja, les debió de parecer el colmo del exotismo salvaje. Fue el ejemplo, el contacto, la amistad, la colaboración con Víctor García lo que en un determinado momento, aunque fuera tiempo después, te llevó a saltar de ser actriz a ser directora de escena. No. No. Eso fue Armando. Eso fue Armando, sí. Eso fue absolutamente Armando. A mí me habían propuesto dirigir muchas veces mis compañeros en España, pero montones de veces. Montserrat Caballé me había pedido que le dirigiera en 2 o 3 ocasiones óperas. El Teatro Oficial de San Francisco me pidió que dirigiera precisamente La Casa de Bernarda Alba. Siempre dije, no, yo no soy directora, no. Pero de pronto llegó una carta de Londres, que era una oferta más,
queremos conmemorar el 50 aniversario de la muerte del poeta. Sí, eso es exactamente. Ahora pensaba si me estaba equivocando de acontecimiento. Y queremos hacer un gran Lorca y queremos que usted lo dirija. Y bueno, pues yo muy contenta. Pero es que al final decía, y la señora Glenda Jackson está muy interesada en el proyecto. Y eso fue... Bueno, primero dije que no, yo no hablaba inglés, yo tenía una gira firmada, yo estaba haciendo esto, yo estaba haciendo la Salomé por España y fuimos a Grecia a hacerla, al Partenón, y fuimos a Italia, a Ostia, a hacerla también. Yo estaba metida en esto y tenía planes para después y yo no hablaba inglés y yo no había dirigido nunca. Así que la respuesta fue un no absoluto y rotundo. Mis hijas me insultaron, Armando me dejó de hablar, bueno, un drama horroroso, horroroso. Y yo, que había presumido mucho con la carta y con Glenda metida ahí, todo eso, empecé a pensar que me había equivocado. Cuando de pronto Arnold Wesker, que somos amigos de toda la vida, me escribe una carta y me dice: me han dicho que has rechazado la oferta del Lyric de hacer eso, pero tú estás loca, pero tú no sabes, es una gente fantástica, te vas a sentir como nunca, nunca más te volverá a pasar. Y sentí como si me quitaran un saco de sal de la espalda, porque yo creo que me estaba arrepintiendo tanto de no haber meditado más la respuesta. Y entonces él dijo: no, tú coges un avión, vienes a cenar a mi casa con Glenda, tú le hablas y después dices que no, pero tú no dices que no así, como si eso te lo ofrecieran todos los días, porque eso no te volverá a pasar. Y yo: pero yo no hablo inglés. Ya lo sabe. Yo no he dirigido nunca, ya lo sabe. Dice: si aquí la única que está corriendo riesgos es ella, tú no corres ninguno. Si me fui allí, naturalmente acepté, y comenzó 10 años de solo dirigir sin parar como una loca, ópera y teatro y por el mundo entero. 10 años muy buenos profesionalmente y muy solitarios como mujer. Armando no estaba bien, Armando tuvo un infarto en el 74, lo cual hacía que no pudiera estar siempre metido en un avión como yo estaba. Mis hijas cada una tenía su vida, venían a los estrenos y esas cosas. Además que cuando diriges tampoco puedes tenerla, al menos yo no sé tener la familia al lado. Bueno, para hacerlo corto, muchos éxitos y muy poca felicidad. Nuria, yo me llevo fatal con el tiempo, he medido mal. Me queda aquí por lo menos una tercera parte del guión que tenía preparado. Es culpa mía, he hablado demasiado. No es culpa tuya, no, es culpa mía que me llevo mal con el tiempo. Lo que te pido es que me concedas después de la publicidad 20 minutos más. ¿Me los concedes? Sí, vamos, sí. Pues lo dicho, la publicidad y seguimos hablando con Nuria Espert. Seguimos en el Faro de Alejandría. Hoy no vamos a tener Luna de Valencia. Sobre la marcha, como las personas que hayan tenido la gentileza de estar siguiendo este programa antes lo han podido escuchar, le he pedido a Nuria Espert que prolonguemos un poquito más la entrevista porque se me quedaba coja. Hay demasiadas cosas en la vida de esta mujer como para ventilarlas en una hora. Nuria, estábamos en ese momento en el que saltas de la interpretación a la dirección. Estábamos en Inglaterra, Glenda Jackson, la casa de Bernarda Alba, y más o menos, incluso el mismo año, en 1987, das otro salto, otra pirueta, que es la ópera, Madame Butterfly. Ópera, sí. Yo estaba ensayando la casa de Bernarda Alba y recibí una invitación de la Royal Scottish Opera para dirigir Madame Butterfly. Y les contesté diciendo: si va bien el estreno de Londres, haré Madame Butterfly, y si no va bien, no la haré. Y como fue muy, muy bien, acepté, firmé el contrato, recuerdo, al día siguiente del estreno de Bernarda, y fue mi irrupción así en la ópera, también así violenta, y luego vino Electra de Strauss, y después vino... Antes el Rigoletto, quizá, también en Londres, ¿no?
Hiciste el Butterfly en el Covent Garden. Luego el Rigoletto... No, Butterfly en Escocia primero. Ah, en Escocia. Después hice Electra en la Monnaie de Bruselas, Ajá. que dirigía entonces Mortier. Y después el Covent Garden compra la Butterfly de Escocia y dirijo para ella Rigoletto y Carmen. Bueno, y eso de saltar a la ópera no te asustaba. La ópera impone, ¿no? Según Armando era facilísimo y lo podía hacer y lo debía hacer y me convenía muchísimo hacerlo y bueno, y lo hice. Y lo hice muchísimo porque estas 5 óperas que he dirigido hasta llegar a la Turandot del 99, esas 5 óperas se han visto como en 30 y tantos países, ¿no? No teatros, países diferentes. Así que ha debido salir bien. Pero ya te he contado antes que fue una época de mucho trabajo, de mucha repercusión para mí en un campo que no esperaba y que quizá no merecía, no lo sé, pero de mucha soledad como mujer. Bueno, ¿y te obedecían los grandes cantantes que tienen esa fama tremenda de divos? Sí, y he trabajado con... Eran más disciplinados de lo que parece. Con los mejores y con los más difíciles, que a veces no son los mismos, los mejores y los más difíciles, ¿eh? Sí, tal vez... Yo soy una persona muy pacífica y a mí cantar me parece uno de los trabajos más duros y difíciles del mundo. Yo creo que acercarse a una persona y preguntarle si puede hacer eso que tú necesitarías es un pasaporte seguro para que te diga que sí. Y parece ser que tú te llevaste una sorpresa porque descubriste, lo has dicho o lo han puesto en tu boca, que el 95% de estos cantantes, además de ser cantantes, eran muy buenos actores. Y que querían serlo. La sorpresa fue más grande el darme cuenta de que cuando me acercaba a ellos como actores, obtenía unos resultados estupendos y que además todos estaban convencidos de que les convenía actuar bien, cosa que yo creí que no era así. Yo había oído esa mala fama de despectivos y de que lo que importa es el do sobreagudo y esas cosas, y no me parece que sea cierto. Me parece que en el fondo de sus almas están convencidos de que cobrarán más si actúan bien, y eso me allanó el camino muchísimo. Bueno, al fin y al cabo lo que pasa, supongo, y imagino que por eso te encontraste cómoda, es que la ópera no es solo música, como mucha gente cree. La ópera, además de música, es drama, es tragedia, es comedia, es teatro. Es comunicación, son personajes, son historias, unas estúpidas, otras bellísimas, son tensiones entre los personajes, son atmósferas. Ese es el papel, un papel de segunda fila que se nos reserva a los directores de ópera, a los directores de escena de ópera. En teatro yo creo que el director, si es muy bueno, y los actores, si son muy buenos, están en el mismo plano. Primero el texto y después ellos, todos aquí. En ópera está en el centro el compositor, alrededor está la música y las voces, y rodeando esto y embelleciéndolo si es capaz, y ayudando a que sea más hermoso y más bello y que llegue más y más inolvidable, está el director de escena, con sus escenografías, sus luces, sus movimientos, sus masas, su mayor o menor talento. Pero casa con dos puertas, mala es de guardar, y en la ópera, además del director de escena y el director de orquesta, ¿cómo te apañas con el director de orquesta cuando estás dirigiendo una ópera? ¿Os ponéis de acuerdo? ¿Cada uno va por su carril? ¿Cómo es? No, siempre he trabajado con ellos antes de empezar. Trabajar con ellos quiere decir, ay, maestro, que es muy mi carácter, ay, maestro, lo que usted diga, maestro. Después contarle lo que quiero hacer con el espectáculo, decir que sí, porque si dijera que no, ahí acabaría la colaboración. Él dice muy bien, y después veo al maestro ya en los ensayos, y he tenido una relación espléndida con... estoy pensando en uno con quien no la tuve buena, pues con todo el resto maravillosa. Y con una persona tuve problemas en repartirnos el tiempo, porque ambos íbamos muy justos de tiempo, y ahí se generó una tensión que no había tenido nunca con nadie, y la tuve con él por el tiempo. Era un ensayo, escenario, orquesta,
y el maestro consumió todo el tiempo y me enfadé muchísimo. En tu actividad escénica, Nuria, hay un claro predominio del yin, de lo femenino, sobre el yang, lo masculino, lo cual, tratándose de una actriz, pues puede parecer una idiotez. Pero es que además esa presencia no está solo en tu trabajo como actriz, está también en tu trabajo como directora. La sombra de la mujer te persigue en teatro y te persigue en ópera. Quiero decir, Yerma, Bernarda Alba, sí. Salomé, y luego en ópera, pues Madame Butterfly, la Traviata, Electra, la Gioconda, sí. Ana Bolena, Adriana Lecouvreur, etcétera, etcétera. No he hecho todo esto todavía. No lo has hecho, pues lo harás. Seguramente. Qué remedio, sí. ¿Eso es voluntario, es casual? ¿Por qué esta identificación con el lado femenino de la escena? Yo creo que en ópera, en teatro es obvio, porque al ser yo el centro del espectáculo, cuando soy actriz, el centro del espectáculo y siendo la generadora de ese espectáculo, tiene que haber un papel predominante femenino o muy bueno femenino, ¿no? Que he compartido felizmente con Adolfo en Virginia Woolf, pero en mi compañía, pues, naturalmente, si hago Medea, el centro es una mujer. Pero en ópera, todos esos títulos han venido por, igual que un poco Medea marcó mi destino como actriz dramática y trágica, el éxito de Madame Butterfly y los elogios de la crítica diciendo que al ser mujer yo había podido comprender unos aspectos del personaje que nunca antes, bla, 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 eso ha traído que todas o el 99% de mis ofertas operísticas son todas grandes nombres femeninos tratando de encontrar una verdad última, ¿no? Quiero decir, siempre me llaman para normas, siempre todo cosas femeninas. Semiramide, por ejemplo, de Estados Unidos. Siempre mujeres esperando que se haga el milagro, que no ocurre siempre, en que tú puedes encontrar en la música y en el texto algo nuevo que decir desde tu condición femenina, ¿no? Que los hombres maravillosos que dirigen ópera no hayan podido encontrar. Esto es dificilísimo y pasa de vez en cuando, muy de vez en cuando. Antes, en otra de las partes de este programa, evocábamos aquellos años 50 y 60 en los que había en España esta enorme afición al teatro, y eran también años aquellos de una tradición que relativamente se ha perdido, la del pateo. Bueno, a ti te han metido muchos pateos, o algunos por lo menos. De unido, sí. Recuerdo el más glorioso que he tenido fue el de Hamlet. En el Teatro Griego de Barcelona, yo tenía 24 años, acabábamos de formar nuestra compañía y estábamos haciendo una gira y decidimos, Armando y yo, o él o yo, o los dos, no me acuerdo, que Hamlet podía ser un espectáculo fantástico para los próximos festivales de España, y lo montamos, y el día del estreno en el Grec, que caben 2.000 y pico de personas y que había como 7.000, antes de empezar a hablar, a mí me pareció que duró 3/4 de hora, debió durar medio minuto o 1 minuto, pero a mí me parecieron 3 siglos. Hubo un patio. ¿Antes de empezar? Antes de empezar a hablar. ¿Por qué? El rey dice, y vos, Hamlet, sobrino e hijo mío, dice el rey. Y yo tenía que decir, un poco más que sobrino y menos que hijo, y hice así. Y aquello se caía. Era como la carga de la brigada ligera, era una cosa tremenda. Y yo pensaba, ahora, cuando dejen de menear, no voy a tener voz. Era lo único que pensaba. Y aquello seguía, yo decía, claro, y ahora no tendré voz, no podré hablar. Ahora, cuando paren, tengo que decir un poco más que sobrino y menos que hijo, y no voy a tener voz para decirlo. Y más meneos. Bueno, la Madame Butterfly en Madrid. La Madame Butterfly en Madrid había sido una buena representación, y esa producción está llena de premios, y vinimos a Madrid y la cantó Yoko Watanabe, la que la había estrenado en Covent Garden y en Glasgow, y tenía el tenor inglés, todo. En fin, para mí había sido una representación estupendísima, y cuando salí a saludar, esa cosa tan tremenda que se te encoge no sé el qué, no sé si son los ovarios o el estómago, o te quedas... ¿Tú qué prefieres, un abucheo o un pateo?
puesto a elegir entre peste y cólera. Tengo que elegir por dos No, no es obligatorio. No puedo elegir entre un silencio despectivo, que me gustaría un silencio despectivo. Prefiero un silencio despectivo, la verdad. Nuria, antes me dijiste que te había dirigido un piropazo a propósito de algo que te dije sobre Lorca. Sí. Ahora te voy a dirigir otro piropazo. Yo cada vez que pienso en ti, pienso en el dios Jano. Debería más bien pensar en la diosa Jana, pero en fin, no hay diosa Jana. Ya sabes que el dios Jano tenía dos caras, miraba al mismo tiempo a derecha e izquierda. Y yo soy Géminis, además. Pues más a mi favor. Tú, por una parte, eres una actriz o una mujer de teatro clásico, pero por otra parte, has sido siempre una mujer de teatro experimental. Has sabido conciliar lo clásico con lo moderno y eso es muy difícil, ¿no? Sí, sí, porque los espectáculos más audaces los he hecho con... Pues eso, pues con Shakespeare, con Calderón de la Barca, con quien hicimos con Juan Germán Schroeder dirigiendo un auto sacramental con música de jazz y striptease y no sé qué, y fue un fracaso horroroso y era avanzarse a todo lo que ahora tantos jóvenes y talentosos directores están haciendo con los clásicos, ¿no? Eso lo hicimos... Pues el año 60 o 61, una cosa así, hace 1,5 millones de años. Y sí, y Las criadas era un texto de Genet, que era ya un clásico viviente, y La yerma es también un clásico contemporáneo. Tú has dicho que ser artista consiste en no conformarse. ¿Es por eso lo del experimentalismo? Sí, pero te tiene que salir natural. Quiero decir, yo creo que si tú estás en tu casa y dices, ¿qué voy a hacer para no conformarme y que se note y no sé qué? Esa cosa no funciona. Te tiene que venir de una especie de necesidad. Tiene que ser eso lo que tú quieres hacer y ninguna otra cosa. Y tienes que ver como lo más natural del mundo, romper esas reglas y lanzarte. Yo creo que es una cosa que ocurre, debe de haber ocurrido siempre, pero que ahora es muy evidente cuando de pronto puedes ver un espectáculo y te parece, o me parece a mí como deformada por mi profesión, con mi deformación profesional, me parece ver al director pensando en casa qué va a hacer para irritarme o para separarse de lo que ya se ha hecho, o para... no como una nueva lectura de algo que le sale del corazón. Cuando le sale del corazón, eso tiene una fuerza y una verdad que tú no piensas si eso es nuevo o antiguo, simplemente te vuelves a emocionar con algo que te parecía ya caduco y pasado. Y cuando viene como la necesidad de llamar la atención y de separarte y de querer que se hable de ti, suele estar vacío. ¿Y se puede ser rompedor, innovador, experimentalista, inconformista en un mundo tan encasillado, tan tradicionalista, tan conservador como lo es el de la ópera? ¿Y en qué medida? ¿Cómo es el de hoy? Una escénica de ópera, ¿Cómo es el de ópera? Sí, hay avances enormes y de pronto puedes ver espectáculos de una belleza extraordinaria y absolutamente coherentes con las historias o con los deseos del compositor, que son los que deben primar en un espectáculo. Sí. Nuria, los griegos inventaron la tragedia e inventaron un mecanismo, a mi modo de ver, demoledor, que son esas 3 fases de la tragedia griega, que es, primero, planteamiento de la acción. Segundo, anagnórisis, reconocimiento por parte del espectador de que lo que le estaban contando no es, no son coplas, sino algo que tenía que ver con su propia persona, y entonces en ese momento se producía la catarsis, la purificación. ¿Tú crees que en el teatro contemporáneo ese mecanismo demoledor, como yo he dicho, se mantiene o debería mantenerse? ¿Es eso? ¿Se ha inventado algo mejor en el teatro? Estoy tratando de recordar quién ha dicho una cosa genial que he leído. Le preguntaban a un grandísimo dramaturgo, pero no me acuerdo si era Harold Pinter o no quiero equivocarme, pero no me acuerdo de quién es, pero es genial. Le dijeron, ¿usted cree que una obra de teatro tiene que tener planteamiento, nudo y desenlace? Y él dijo, sí, pero no necesariamente en este orden. Bueno, siguiendo con lo de la ópera, volviendo a ello, el 31 de enero de 1994 se incendia el Liceo
y para ti, has dicho, fue como si se hubiera muerto alguien de tu familia. Pero también parece ser que en tus años de adolescencia, en tus años de juventud, tú pasabas continuamente, como es natural, en las Ramblas, claro, delante del liceo con absoluta indiferencia. Nunca se te había ocurrido entrar. Bueno, la indiferencia que puedes tener cuando pasas delante del más bello árbol del mundo, quiero decirte, eso que ves todos los días y que es de... También pasaba por delante de la Pedrera de Gaudí sin pararme allí extasiada a mirarlo, formaba parte de mi paisaje, ¿no? Y para mí el liceo pues era como el Museo del Prado, no sé cómo decirte, como pilares de una sociedad. Y cuando se quemó, yo había hecho allí Electra, había llevado la Electra que había dirigido en Bruselas al teatro, y la Carmen también. Y Carmen también, sí, perdona, las dos cosas, dos producciones. Y Carmen había sido coproducción del Liceo y del Covent Garden. Así que me sentía como catalana unidísima a ello y como profesional unidísima. Fue un golpe de los disgustos gordos de mi vida que yo recuerdo. Pero luego, 3 años después, tuviste la inmensa responsabilidad, fortuna y gloria de hacer renacer aquello. Dirigiste la Turandot, que fue la reapertura del Liceo. Cuando me llamaron del Liceo para decirme que no se iba a abrir con Turandot en aquel momento, se abría con otra ópera, que abriera yo la noche aquella, me pareció como esos títulos que la reina Isabel da a sus grandes artistas, ¿no? Sí, lo tomé como un gran privilegio, la verdad, como nunca he tomado antes un contrato. Este es un programa de Canal Nou, Televisión Valenciana. Vámonos un poquito a Valencia. Sí, a quien estoy unidísima. Armando era valenciano. Hemos tenido una casa en Castellón, al borde del mar, en Alcocebre, durante 20 años, una casa bellísima. Tengo muchos amigos que espero que vean este programa porque los quiero enormemente. Seguro que lo verán. El 7 de octubre del 93 tú fuiste nombrada rectora de la Fundación Shakespeare en Valencia. Sí, ¿Sigue siéndolo? ¿Cómo va eso? No, por Manuel Ángel Conejero me llamó. Yo soy una gran admiradora de sus versiones, unas traducciones bellísimas que la Fundación ha hecho de Shakespeare, y cuando Manuel Ángel me propuso ser rectora lo acepté con un gusto extraordinario. Después mis viajes hacían que no pudiera acudir ni siquiera esas 2 veces al año que tenía que acudir para cumplir con mi deber, y tuve que presentar la renuncia, cosa que siento, pero sigo ligada a la Fundación y sus libros ocupan un sitio de honor en mi librería porque creo que son traducciones magistrales, la verdad. Y unos meses después, un valenciano, José Sanchís Sinisterra, Pepe Sanchís, te rescata para la interpretación con su obra El cerco de Leningrado, que inicialmente estrenas en Baracaldo, en Vizcaya, aunque luego llegará a Valencia y Alicante, luego comienza su ruta así para hacer. La hicimos incluso en Buenos Aires, y allí tengo el placer de trabajar con María Jesús Valdés, que había estado tantos años alejada del teatro y que se convirtió en una partener absolutamente maravillosa. A mí se me ha reprochado, y con razón, que he hecho pocos autores vivos. Y tienen toda la razón. No sé si es mi tipo de interpretación o mi carácter dramático o el tipo de carrera que he querido llevar, pero verdaderamente solo he hecho Espriu, Genet, Sanchís Sinisterra y Francisco Ors. Realmente es un palmarés muy corto para una carrera muy larga, así que cuando me lo dicen me duele y lo acepto porque creo que es verdad. No he tenido suerte con los textos, así que fue un placer extraordinario encontrar un texto que me venía al pelo y al dedillo y que me llegó en el momento justo, porque alguna vez he encontrado alguna obra que hubiera podido ser y me ha llegado en un momento en que era imposible para mí, o yo creía que no era un personaje que yo debía hacer, o no he tenido mucha suerte ahí y yo tal vez no me la he trabajado bastante. 1994 fue un año especialmente intenso en lo bueno y en lo malo. Fue el año del incendio del Liceo, fue el año del cerco de Leningrado que acabamos de mencionar, y fue el año en el que murió tu marido Armando de un segundo infarto.
de un segundo infarto. El primero le ocurrió en Buenos Aires, en Mar del Plata, mejor dicho. Y el segundo aquí, ya había tenido una operación de corazón y ya las cosas no andaban bien desde hacía un par de años. Armando entraba y salía de las clínicas y recuerdo en Frankfurt, Armando aterriza, yo le estaba esperando para irnos corriendo los dos al ensayo general de Electra, deja las maletas en el suelo y hace así. Y eso era un síntoma inequívoco de que algo no andaba. Nos vamos al teatro, comienza el ensayo general y Armando dice, llama a una ambulancia, nos vamos los dos en una ambulancia, pasa la camilla de Armando por dentro del decorado porque no, fue una cosa tremenda, 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 tremenda. Se restableció y vivió bastante bien unos meses, no sé, un año más, pero ya las cosas no andaban bien. No. ¿Tú estabas a su lado cuando murió? Sí, tú dirás. Y las maravillosas hijas y la maravillosa nieta. Y mi madre no, porque no se lo permitimos, pero sí, sí. Somos muy, muy familia y nos queremos con una intensidad poco verbal y muy fuerte. En enero del 97 vuelves tras 21 años, me parece, de ausencia al cine con actrices de Ventura Pons. Sí. Inspirada, se dice, en tu vida y en la de Rosa María Sardá. Rosa María Sardá, tú y una tercera actriz erais las intérpretes de aquella película. ¿Realmente estaba inspirada en tu vida? Era la tercera actriz, esa maravillosa, sí. Estaba basado... Bueno, la obra era de Josep María Benet, ¿no? Sí, claro que sí. En la parte profesional, superficial de mi vida, por supuesto. Es decir, te interpretabas a ti misma. Sí, decía yo de pronto, he actuado bajo el Partenón, estaba haciendo Clitemnestra, no he hecho nunca Clitemnestra, pero he hecho Salomé, y de pronto levanté los ojos y vi el Partenón. Todo eso se lo había contado yo al Papitu Benet y Jornet en algún momento de mi vida. Y Rosa insiste en que ella no, y en que ella no, y a lo mejor ella no, pero yo sí me reconocía. Después, esa actriz que yo interpretaba era una mujer con una vida tremenda de Mata Hari que yo no he tenido una vida calmadísima, y ella llena de hombres y ministros y no sé qué y no sé cuántos, todo eso no, pero la parte profesional sí. En esa película, 3 actrices que estudian juntas y luego poco a poco pues las envidias, los pisotones, las rencillas, las cosas de la vida las van separando. Nuria, yo creo que lo peor que hay en España como en todas partes hay cosas buenas y malas, y lo peor que hay en España es la envidia, pecado capital de los españoles. Me imagino que una persona como tú ha tenido que sufrir de modo especial las embestidas de la envidia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo siempre la he sentido como una neblina a mi alrededor, pero me ha atacado de frente y fuerte muy pocas veces, muy pocas veces. Tal vez porque Armando y yo hemos vivido muy aislados, hemos frecuentado poco eso que se llama nuestro mundo. No la he percibido tanto, pero siempre como una niebla, como una cosita. Ahora sí, de frente, de venir y de decir, pero esto es un monstruo que me va a comer, pues una vez. En 3 minutos, otros 3 desafíos. Marzo del 98. Interpretas, antes salió a relucir muy al sesgo, a la Callas en Masterclass. Una Callas patética, retirada, casi sin voz, que está dando clases en Nueva York, 6 o 7 años antes de su muerte. Pues yo creo que ha sido un regalo esa función, porque a mí me ofrecieron hacer esa función. Me ofrecieron comprar los derechos de esa función cuando estaba a punto de estrenar Contradanza y estaba demasiado atareada con aquello que estaba haciendo y no lo hice. Después me arrepentí. Supe de su éxito y como no es tan fácil encontrar papeles que te permitan tener desafíos interpretativos, lamenté no haber estado más serena para tener la obra. Pero la obra me aguardó en un cajón del despacho de Alejandro Colubi hasta que de pronto un día, por azar absolutamente, esa obra llega a mis manos, de su mano,
y me ha dado un placer enorme, mucho, mucho placer. Antes de eso había hecho La Gaviota en Cataluña para inaugurar el Teatro Nacional de Cataluña. Catalán, sí, ¿no? sí, con Flotats. Así que eso era una pareja de lujo. La satisfacción es enorme, trabajar con alguien de esa talla es algo espiritualmente muy gratificante, y eso que él estaba viviendo unos momentos atroces, durísimos. Estaba dejando el teatro, su teatro, el Teatro Nacional. Después hice masterclass. No sé, son años Nuria, muy plenos. El segundo desafío al que me refería es muy reciente. ¿Quién teme a Virginia Woolf, de Albi, interpretada a la Limón con Adolfo Marsillac, año 2000? En alguna revista he leído que tú has dicho, bueno, Adolfo, no Adolfo, sino el personaje de Adolfo, frío y cínico, el personaje de Marta, apasionada y desesperada. ¿Tú eres una mujer apasionada y desesperada? No. Ni lo uno ni lo otro. No. No, soy una persona optimista y soy muy calmada. La pasión es una pasión artística y puedo llegar a volverme loca sobre un escenario, literalmente, pero nunca en la vida, no. Adolfo Marsillac entiende esa obra de teatro, dice que su núcleo es el juego rodeado del amor, y tú parece ser que lo entiendes al revés, el amor rodeado por el juego. Sí, y yo creo que los dos personajes que nosotros interpretamos, Marta y Jorge, piensan absolutamente lo mismo que nosotros como seres humanos pensamos. Es decir, Adolfo ve la obra así, como intelectual, como hombre del mundo del teatro. Yo veo la función así, como mujer del mundo del teatro. Y después resulta que Jorge cree que el juego es lo más importante entre ellos dos, y yo creo que Marta, el personaje que yo interpretaba, cree que la pasión y el amor es lo más importante que hay en esa casa. De ahí vendría esa especie de imposibilidad de encontrarse en el amor dos personas que se aman tantísimo y que se necesitan tanto. Así que eso, que en cada rueda de prensa nos llevábamos la contraria y la gente se quedaba bizca porque pensaba, pero estos dos, ¿cómo pueden hacer la función si la ven de dos maneras diferentes? Yo creo que eso ayudaba a que nuestros personajes estuvieran llenísimos de nuestras vidas y de lo que somos Adolfo y yo realmente, porque yo creo que Adolfo piensa que la vida es como un juego, y yo pienso que la vida es el amor. Así que verdaderamente teníamos que estar muy bien en la función los dos, porque estábamos interpretándonos un poco a nosotros mismos, no en la anécdota, pero sí en el ser de los personajes. Tercer y último desafío, en este caso se trata de un desafío futuro. El País, jueves 24 de agosto de 2000. Nuria Espert, actriz, me dan ganas de armar el taco. Aquí hablas de algo que vas a hacer este año. Es más bien, cuando hice eso me parece que era alrededor de un homenaje que me daban en Mérida o algo así, y esto estaba dicho después de hablar hora y media como contigo aquí ahora, ¿no? Pero sí es verdad que en este momento se estaban gestando los 3-4 proyectos que tengo para este año y para el próximo, ¿no? El primero de ellos, que es del único que voy a hablar, del único que puedo hablar porque es ya una realidad, es Medea de nuevo, dirigida por Caco Yanis, en Mérida. Caco Yanis es uno de los más grandes directores de Europa, es el director de La Electra con Irene Papas cuando ambos eran muy jóvenes, es el director de Las Troyanas con Katharine Hepburn y con Vanessa Redgrave, es el director de Zorba el Griego, nominado a todos los Oscars del mundo y con todos los Globos de Oro y todos los premios, y estábamos ya entonces hablando de una colaboración que no sabíamos si iba a ser Medea o Troyanas, y finalmente Medea es lo que vamos a hacer. Estamos súper ilusionados. Yo he regresado de Atenas anoche y estoy feliz, y me parece que continúa una cosa llena de seriedad y de coherencia el que esta Medea, que no sé si será la última o... Bueno, me han propuesto 1000 veces dirigir la ópera, todavía no lo he hecho, lo haré algún día supongo,
pero esta Medea en manos de alguien que viene de la cuna de ese teatro, de alguien que toda su vida y su carrera ha estado basada en el conocimiento, el amor y la representación de estos clásicos griegos, a mí me suena a regalo de cumpleaños. Última pregunta, esta vez de verdad. A ver. Cuando tenías 18 años, un buen periodista de Barcelona, Manolo del Arco, te preguntó que a dónde querías llegar y respondiste a lo más alto. ¿Ha sido así? Eso demuestra lo jovencita que era y que no había leído suficiente todavía, a pesar de esa obsesión. Después he oído que eso lo decía otra gente y siempre me ha parecido muy tonta. Yo debí de parecer muy tonta a Del Arco y a todos los que me leyeron en aquel momento. Había tenido un éxito y supongo que me había bebido el entendimiento, como decimos los catalanes, traducido así literalmente. Pero después eso desapareció por completo y cuando formamos nuestra compañía hubo una única meta que era sobrevivir, porque un fracaso te hacía desaparecer del panorama, sobrevivir y hacer buen teatro. Después, buenos directores, después, buenos textos. Eso fue el motor, el motorazo de nuestra compañía, que duró 26 años, hasta que empezaron las direcciones y la salud de Armando empezó a resquebrajarse. Y ahora, pensar si me siento en lo más alto, no me siento en ningún sitio. Me siento que me tengo que poner a estudiar la Medea para que cuando Cacoyanis venga aquí a hacer las audiciones yo pueda ayudarle al máximo. Quiero hacerle de ayudante de dirección para facilitarle la tarea con nuestros actores y nuestros técnicos. Y yo creo que esto es estar en lo más alto. Nuria, ahora sí que cae definitivamente el telón y no tenemos, por desgracia, la posibilidad de que el público, puesto en pie, grite bravo y pida una prórroga. Tampoco podrán hacer tampoco habrá como en la Butterfly, tampoco. En fin, no pueden pedir una prórroga de esta charla mantenida mano a mano, vis a vis, pero no de poder a poder, porque a tanto no llega mi vanidad. Decir que ha sido una delicia es decir poco. Te agradezco la presencia, te agradezco la deferencia, te agradezco todo lo que nos has dicho y te deseo lo mejor dentro y fuera del teatro, más allá y más acá de las Candilejas. En cuanto a ustedes, lo de siempre. Apaguen ahora el televisor y lean. En esta ocasión, una obra de teatro. El teatro también se lee. Un aplauso para Nuria Esper y buenas noches. La semana que viene volvemos.